Juan Salinas Cruz y como parte del proyecto del servicio social presento el video número 2 de la materia del sistema político social en México. Mi nombre es Juan Salinas Cruz, mi matrícula 19227 y el folio es el 1030. Siguiente diapositiva. En la introducción vamos a entender acerca de la participación política después de la Revolución de 1910 y cómo los mexicanos como país en la cultura política, cómo ha influido el sistema político mexicano. Siguiente diapositiva. Las formas de participación en México. En la primera diapositiva nos menciona acerca de que, por ejemplo, en lo que fue del periodo de 1910 hasta prácticamente 1921 fue una inestabilidad política. No había, se puede decir que no había transición política, no había acuerdos. En 1917 se constituye lo que fue la primera constitución o ya formalmente la Constitución Política Mexicana. De ahí los grupos de gobierno, la clase trabajadora, la clase empresarial, se unen a lo que fue el partido o los antecedentes del PRI. Recordemos que se crea tres gobiernos donde le llaman el Maximato, influido por Plutarco Elías Calles. Ya en el periodo de Lázaro Cárdenas llega la era reformista, que de ahí empieza la era de las instituciones, donde ya México toma una cabalidad más formal, y en ese sentido ya hay más agrupaciones y más participación en México. Siguiente diapositiva. En lo que fue las organizaciones corporativas de las clases de trabajo, casi no se tocó. En las 5 décadas hubo episodios que sí, que fueron cooptadas por el gobierno de México. Fue el caso de una protesta en el gobierno de Díaz Ordaz del 68, que siempre se recuerda, y la historia nos menciona de la matanza de los estudiantes, que fue muy mencionado. Entonces, una manera de protesta en aquellos tiempos, de la forma en que el gobierno no estaba actuando bien. También en la forma de participación a finales de los 60, con una fuerza en los años 70 como producto de la cristalización, la serie de tendencia que ya se venía dando. Y recordemos que en 1953 formalmente se da ya el voto a la mujer. Un antecedente fue también que en 1947 también se da el punto bueno para que voten los consejos municipales. ¿Sí? También en un país y como México, lo que está creciendo el tema fue urbanizándose más, fue dándose más énfasis a las estructuras ocupacionales, se fue ampliando las clases, los extractos sociales, las clases medias, fue incrementándose más los niveles educativos. La UNAM incrementó su nivel educativo, las universidades incrementaron, y las tasas de crecimiento pues disminuyen porque en los sexenios el sistema político mexicano hubo muchas crisis económicas. Mencionemos una de 1982, o en aquel tiempo, cuando López Portillo en el Congreso llora también, dijo, perdónenme. Siguiente diapositiva.
Las participaciones cambiaron en su práctica como participación. Partidos se incrementaron y hubo más participación ciudadana. Un dato interesante es de que en el 2000 hubo 10,000 organizaciones civiles registradas en la Secretaría de Gobernación y hubo más registro de apertura de partidos políticos. Siguiente. En el 2008 los ciudadanos reportaban bajos niveles de pertenencia a organizaciones de participación en actividades ciudadanas no vinculadas con organizaciones establecidas. También la cultura política es nuestra socialización política en la cual adquirimos valores, actitudes, creencias y de cómo debemos idea positiva. El proceso de socialización es como mexicanos, como México, cómo pensamos, cómo estamos incluidos, y el sistema político cómo nos va atrayendo en el sistema de la historia y cuáles son nuestra serie de obligaciones. Un ejemplo sería el cumplir con el servicio militar. También se puede decir que mencionar solo por mencionar el contribuir con los impuestos. Y desde la premisa de la cultura política se han hecho varios estudios. Hay unos estudios muy famosos de 1970 que se empiezan a crear en México. Son unos politólogos de Estados Unidos donde hacen un estudio de la cultura política, cómo el mexicano empieza ya a encaminarse a la forma de participación ciudadana política. Las principales características de la cultura política en México: durante las décadas del 60 y 70 se multiplicaron los estudios empíricos sobre cultura política, las investigaciones de Almor y Verba. También las actitudes de apoyo al sistema y evaluaciones negativas de la clase política y su desempeño llevan también a esto a entender que cada vez organizaciones y los ciudadanos están más interesados en hacer partícipes de una cultura política más participativa. Siguiente diapositiva. También es importante mencionar y distinguir el apoyo de la democracia, del sistema de que nuestro gobierno es un sistema presidencialista con duración de 6 años, donde tiene un gabinete, donde un presidente nombra a sus secretarios. Y en ese sentido, nuestro gobierno presidencialista, creo yo que ha avanzado bien, y tenemos el sistema de votación. Cada 6 años se elige un presidente, un sistema democrático factible para México, y creo que los ciudadanos hoy por hoy tienen más opciones políticas, por quién votar y por mejores propuestas. Nos menciona también según una encuesta de la democracia, nos dice que el 53% acepta estas democracias, y recordemos que en América Latina hoy por hoy los gobiernos, la mayoría, la tendencia se están convirtiendo en gobiernos socialistas, es decir, por ejemplo, Bolivia,
el caso de Venezuela, Ecuador, Chile, la tendencia también para México hoy en la actualidad, y en ese sentido vemos hoy ya no son gobiernos de derecha o gobiernos, podríamos llamarle gobiernos neoliberales. Hoy la tendencia más es para gobiernos socialistas, en ese sentido, con ese pensamiento. Entonces, la democracia está siendo aceptada. Los ciudadanos hoy ven y votan. Siguiente diapositiva. También el informe del 2008 de Latinobarómetro, el 61% de la población de México está muy de acuerdo a la frase: no me importaría si un gobierno no democrático llegara al poder, si pudiera resolver los problemas económicos. Recordemos, solo por decir un caso, en el 2006 Calderón gana, era la promesa, y AMLO tenía también varios proyectos por proyectarse. Entonces creían que era un gobierno no democrático. Entonces ahí que no con las campañas políticas mediáticas no le hicieron ganar, hablaron más de él, y entonces hicieron creer a un gobierno de AMLO que era no un gobierno no democrático. Entonces ahí caemos en que como país debemos de mejorar en las formas democráticas, en la forma de la democracia y en la forma de nuestro sistema de gobierno. Entonces el sistema presidencialista, hasta hoy México es el que lo ha llevado a la estabilidad política, social y económica. Vemos esta pequeña gráfica, pues que nada ver el tema de que se hacen encuestas, cómo el mexicano piensa o cuánta participación hay en México, cuántos están interesados en su política, si unos conocen su representante popular, cuántos diputados hay, cuántos senadores hay en la Cámara de Senadores, en la de Diputados, quién es el presidente, cuántos conforman el gabinete presidencial, cuáles son las secretarías. Entonces de repente se realizan encuestas, entonces ver qué tanto es la cultura política, la opinión política, y en ese sentido y en este contexto México va avanzando más, ya hay más apertura. En el nivel de información e interés por la política, considero en esta parte yo que actualmente los ciudadanos están más informados al día de hoy, y creo yo que hay más interés político hasta el día de hoy. Hay más interés, hay más diálogo, más acuerdos, y creo que hoy por hoy ya el gobierno no tan fácil puede tomar una decisión. Antes creo que sí, en la conformación del sistema político en los gobiernos anteriores que ha pasado, quizá a lo mejor no había tanto interés, o no llegaba la suficiente información, pero hoy con las redes sociales, los periódicos electrónicos, pues es hora, todo esto cambia. Y recordemos también otro punto, la percepción, la influencia ciudadana en la política, de que pues la democracia, eligen a los gobernantes, a quien tengan mejores propuestas, a quien haga mejores políticas públicas, y que al final del día
no haya los llamados elefantes, las obras grandes que no sirven y que no se lleven esas pérdidas millonarias. Siguiente diapositiva. Y la conclusión, las conclusiones serían de que como país estamos avanzando más en diálogos, en participación política, tanto económica, social. Hay mejores estudios, mejores encuestas, estudios, y que hoy por hoy cada 3 meses se van evaluando estudios que el gobierno va verificando. Esa es mi aportación. Muchas gracias y gracias, saludos.